Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque tú has permitido, Señor, que nosotros estemos en tu casa, Padre, disfrutando, Señor, de tu presencia, Padre, alabándote, Señor, y servirte, Padre, que es lo que nosotros amamos hacer, Señor, porque es para ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú cada día nos bendices, Señor, y tú cada día tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Seas tú, Padre, el que hable en esta noche, Padre, no yo. Tú tienes una palabra para cada hermano, así como la has tenido conmigo, Señor, y como me enseñaste en esta palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche, hermano, se llama El secreto de permanecer en Cristo. Y gracias. Y me llamó la atención porque comenzó con un amigo que me preguntó, ¿verdad? Él me decía, ¿por qué? ¿Cómo? Me dice, ¿cómo hago yo para no estar cojeando? Que a veces yo cojeo mucho, a veces voy, a veces no voy, y a veces, ¿verdad? Me dan ganas de ir a la iglesia, y a veces no quiero. Y él me decía, ¿cómo hago? Porque yo realmente quiero ir todos los días, pero hay días que no quiero. Y yo le decía, lo que vos decís es una persona que es fluctuante, una persona que realmente, el primer punto, se deja llevar por las emociones. Le digo, si nosotros nos sentimos tristes, no vamos. Si nos sentimos bien, vamos. Y comencé yo con él a escudriñar la palabra y a decirle, mira, realmente, y me llamó la atención porque hay muchas cosas que a nosotros se nos olvida hacer y se nos olvida entender. Y es por eso que nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar del Señor, porque olvidamos lo que es la importancia de nosotros cada día, la responsabilidad que nosotros tenemos cada día de buscar del Señor. Y para comenzar, hermanos, primero nosotros no comprendemos su santidad muchas veces. ¿Y por qué? Vaya, ahorita pasamos una época, un momento, ¿verdad? Diciembre, que para muchos se complica, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, mi familia es un solo relajo, ¿verdad? En la casa que se arma, ustedes saben, 24 y 31, y uno dice, ¿verdad? Pero están celebrando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? 24, y realmente están con las cervezas ahí, todo un solo relajo. Y para el que ha bebido, porque no, nadie puede decir, ¿verdad? Yo bebí, pero ahora me pueden poner una cerveza y no siento nada. Mentira, porque estamos en la carne. Y, y para el que ha bebido, o igual el que hay otras cosas que se hacen bailar, el que anduvo, ¿verdad? Bailando y ve esas cosas, ¿verdad? Es como una lucha, uno dice, realmente, pero después yo quedo, también pensaba yo, cómo me miraba yo antes y decía, realmente, qué cosas las que uno hace, o sea, cómo están confundidos, están celebrando con alcohol, con baile y muchas cosas, algo que realmente no tiene nada que ver. Y según ellos están haciendo lo mejor. Y para muchos, en esos momentos, pueden llegar hasta caer, se dejan llevar por, ¿verdad? Porque vamos a tomar unas 3 cervezas. Y comenzamos y caemos. Y realmente ese cuidado nosotros tenemos que tenerlo porque, hermano, nuestra lucha es constante y nosotros no tenemos que darle ninguna oportunidad a Satanás porque si no, nos va a destruir. Y tenemos que entender que, hermanos, que el Señor es santo, el Señor no nos va, ¿verdad?, a andar chineando nuestras cosas, nuestros pecados. Realmente el Señor no tiene nada que ver con el pecado. Ustedes saben que el que es santo, hermano, es apartado, es alguien que realmente se aparta de todo eso. No quiere decir que nosotros, ¿verdad? Somos, ¿verdad?, que nadie peca. Creo que aquí todos pecamos. Y el Señor no es eso realmente. O sea, el Señor no anda buscando a alguien que no peque, porque todos pecamos, todos somos malos. Pero el Señor ve algo en nuestro corazón. Él ve cuando nosotros queremos agradarle. Que aún sabiendo que nosotros somos pecadores, pero hay un anhelo y nosotros tenemos la responsabilidad cada día de no caer en ese pecado. Y tenemos que entender que el Señor, hermano, sufrió un castigo. Él sufrió, Jesucristo sufrió por nosotros. Él pagó un precio para que nosotros hoy en día tengamos la oportunidad de buscarle, tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él, porque sabemos, hermanos, que tiempo atrás nosotros éramos enemigos de Él. La misma palabra lo dice, nosotros, o sea, nada que ver con el Señor. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Él, somos amigos con Él. Y imagínense nosotros cómo vamos a ir a hablar con Él si estamos llenos de pecado. El Señor no nos va a escuchar, el Señor no va a estar escuchando nuestras súplicas y todo lo que nosotros les queramos pedir o hablar con Él, porque no estamos en pecado y el Señor, eso, hermano, no lo escucha. Él se fija en eso. Y en Habacuc dice que en 1:3 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, el Señor realmente es santo, hermano. El Señor es tan santo que el pecado para Él, hermanos, no lo pasa absolutamente. Y quiero leerles Hebreos 10:29, quiero que lo leamos. Hebreos 10:29.
porque muchas veces nosotros no entendemos el precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, el pacto que Jesucristo hizo en la cruz, hermanos, no fue un juego. El pacto que el Señor hizo no es algo sencillo, porque realmente Él sufrió muchas cosas. Y en el evento de diciembre que hicieron los hermanos de alabanza en la obra, se vio todo lo que Jesús comenzó, ¿verdad? Cuando Jesús sufrió en la cruz, cuando Él sufrió muchas cosas que nosotros tuvimos que haberlas sufrido. Y cuando uno ve esas imágenes, uno dice, Dios mío, ¿cuánto sufrió Jesús? Porque olvidamos eso. Nosotros olvidamos cuánto sufrió Jesucristo. Cuando muchas veces comenzamos a investigar, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor pasó y los latigazos que le daban y cuánto Él sufrió, comenzamos nosotros a razonar y a caer, ¿verdad? Nos cae el 20, como dicen, porque entendemos. Pero realmente esto todos los días nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, porque es una lucha constante que nosotros cada día tenemos que tener, porque si no, hermanos, vamos a ser personas que va a haber días que vamos a querer venir y otros días no. Muchas veces, todos sentimos, ¿verdad? Llegamos cansados y me decía un amigo que es cristiano, él me dice, cuando yo llego desanimado y que no quiero ir a la iglesia, más rápido me cambio, más rápido me baño, me cambio, me alisto y digo, no, tengo que ir. Porque si nosotros caemos en ese desánimo y nos acostamos y comenzamos el tele, hermano, ya no venimos más, que ahora está, ¿verdad? Las redes sociales y miramos en el Facebook, lo voy a ver. Y ahí me quedo. Y no es así. Realmente nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Él y verlo a Él en todo lo que nosotros hagamos. Y se hace difícil porque cuando uno pasa situación difícil, una situación difícil, se nos hace complicado ver al Señor en esa situación. Porque es fácil para uno decirle a un hermano que está pasando una situación difícil, ¿verdad? Hermano, el Señor algo te quiere enseñar. Tener paciencia, pero porque no lo estamos pasando en ese momento. Cuando nosotros lo pasamos, es lo complicado. Ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente en dónde está nuestra confianza. Si realmente confiamos en el Señor, ¿verdad? Porque es sencillo aconsejar a alguien, no importando el problema, es fácil aconsejar a alguien, decirle, mira, hace esto, porque no tenemos esa carga que tiene la otra persona, no tenemos el mismo problema. Pero cuando pasamos la situación, nos damos cuenta realmente cómo estamos nosotros, si realmente confiamos en Él o no, o confiamos en el hombre o en nuestras propias fuerzas. Y en Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchas personas, hermanos, no tienen el temor, no tienen el temor que realmente, o sea, tenemos que tener al Señor. Pensamos que el Señor no nos ve, pensamos porque, ¿qué cosas? A veces tenemos miedo, ¿verdad? Que no nos mire la gente y nos está viendo Dios, nos está viendo el que nos creó. Porque uno dice, no, pero no voy a esconder la cerveza porque ya viene el hermano tal. O ya, ¿verdad? O tal vez estabas bailando o algo y ya te apartabas, no, ahí viene el hermano, va a empezar a decirte, imagínate, Dios ya te vio, Dios ya conoció tus pensamientos, ya te vio toda esa maldad que tenés, te vio todo, y nosotros nos importa muchas veces más la opinión de los demás que lo que realmente el Señor mira y lo que realmente el Señor piensa de cada uno de nosotros. Y tenemos que tener ese cuidado porque sí tenemos que tener temor, temor de Él. Realmente es el principio de la sabiduría. Imagínense nosotros muchas veces, ¿verdad? Pedimos sabiduría, pero no tenemos temor del Señor. Es cierto, el Señor dice que si le pedimos sabiduría, la va a entregar, pero si no tenemos temor, como nosotros, y ese es un principio para tener la sabiduría. Y ahí cuando nos damos cuenta que nosotros decimos, pero yo pido sabiduría, pido y pido y pido y nada. ¿Pero por qué? Porque no tenemos temor de Él. Porque pensamos, ¿verdad? Que ya la sabiduría va a caer de un solo y la vamos a tener y, ¿verdad? Y haciendo lo que nosotros querramos y no es así, porque los caminos del Señor, hermano, no son nuestros caminos y tenemos que tener muy claro eso. Y otro punto que me llamó la atención es que muchas veces el engaño de nuestra antigua naturaleza, nosotros, por no conocer todo eso, muchas veces nos dejamos llevar. Y quiero que leamos Romanos 7, de 15 al 20. Romanos 7, del 15 al 20. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y quiero que leamos Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el pecado está en nosotros. El pecado realmente está en nosotros, no de verdad en que verdad no, fue que me provocaron, y no, el pecado está en uno. El pecado realmente está en cada uno de nosotros y tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que hubo un pasado. Yo sé que en un tiempo yo bebí, yo tomé cerveza y entonces yo sé que tengo ese pasado. ¿Ustedes creen que si yo descuido, bueno, bebí, pero ahora soy cristiano, ya no? No, tenemos que cuidarnos siempre. La palabra del Señor dice que el que esté, ¿verdad?, firme, cuide que no se caiga. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que realmente nosotros podemos caer en cualquier momento y tenemos que tener ese temor hacia Él. Y otro punto es olvidar que es una batalla diaria entre la carne y el espíritu. Nosotros muchas veces olvidamos eso, que realmente es una batalla entre la carne y el espíritu, nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Yo le decía a un compañero, a mi mente me vienen pensamientos malos, y la diferencia es no hacerlo, porque créame, a todos les ha pasado pensamientos malos, todos hemos tenido pensamientos malos, ¿verdad? Más cuando nos gritan, nos faltan el respeto, uno ya vienen muchas cosas a la cabeza, pero ¿cuál es la diferencia? Callarnos, ¿verdad? Y ser prudente y no hablar lo que sabemos que no es correcto, porque primero vamos a ofender a la persona y otra nos vamos a ver mal nosotros mismos, porque van a comenzar a decir, ¿verdad? Ese no es cristiano. Ustedes ya saben que es lo primero que dicen. El mundano es lo primerito que va a decir, ese no es cristiano. Si están pendientes de que nosotros cometamos un error. Y quiero leerles Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y dice en Marcos 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Y en Efesios 6:10 dice, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, ¿quién es nuestra fortaleza? El Señor. Imagínense, nosotros queremos ser constantes. ¿Y cómo es nuestro diario vivir? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Realmente buscamos al Señor o realmente nos vale, nos da igual? Y queremos ser constantes, pero realmente no nos acercamos al que tenemos que acercarnos, porque es fácil decir, "Bah, yo quiero ser constante como tal persona", porque eso es lo que me decía mi amigo, yo quiero ser constante, o sea, como realmente yo miro muchos cristianos que van a la iglesia, están durante años yendo a la iglesia y no fallan, y están sirviendo, y le digo yo, pero vos crees que no se sienten desanimados en un momento de su vida. Si se sienten desanimados, pasan desánimo, pasan tristezas, pasan problemas, le digo, pasan todo, y hay días que no quieren ir. Pero la diferencia, hermano, es que nosotros tenemos que entender a qué Dios servimos y realmente entender la importancia de lo que es servir al Señor, hermanos, que esto no es un favor que nosotros le estamos haciendo al Señor, para nada, no es un favor, sino realmente estamos totalmente endeudados con el Señor. O sea, ha hecho tanto por nosotros, aún sin merecerlo, y nosotros muchas veces nos quejamos y tenemos que tener bien claro que todos los días vamos a tener a la carne pidiéndonos que le obedezcamos y al espíritu pidiéndonos que no lo hagamos. Eso es una lucha constante diaria. La carne diciendo, hacerlo, vení, hacerlo, no te preocupes, si nadie te va a ver. Y es lo primero, los pensamientos, y nos viene a la cabeza y más, ¿verdad? Cuando nos enojamos, pero la diferencia es, siempre hay una voz, siempre hay algo en nuestra mente que nos dice, no lo hagas. No lo hagas, mira, el Señor no le agrada eso, y comenzamos nosotros, y es una lucha entre escoger o hacer el mal o hacer el bien, y en todos los días tenemos eso, todos los días. Ahora, hay un momento en que la persona ya, ¿verdad?, le da igual, peca y le da igual,
Entonces ya es una persona que ya está pecando deliberadamente. Esa persona, en mi criterio, ya no es un cristiano, ya no es una persona que está siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque ya no, el Espíritu Santo ya no le dice nada. El Espíritu Santo no le dice no lo hagas porque ya no lo tiene. El Espíritu Santo no está dentro de él. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros comenzamos a pecar de una manera deliberada y que nos da igual. Y si pecamos, ¿verdad? No sentimos. Pero cuando uno peca, cuando uno viene y ofende a alguien, ¿verdad? Que uno se siente con eso, que no puedo estar todo el día sabiendo que ofendí a esa persona, sabiendo que le hablé de la manera que no debía hablarlo. Y yo sé que debo acercarme a pedirle perdón. Y eso es lo realmente, hermanos, no nace de nosotros, no somos nosotros. Realmente es el Señor que pone eso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él, hermanos. Ven que el Señor, no, ¿verdad? No es que realmente nosotros no tenemos que pecar nunca. Realmente el Señor ve nuestra intención, la intención del corazón, la intención que cada uno de ustedes, hermanos, tiene. Y el Señor siempre ve nuestro corazón. Es más, Él lo conoce más que a nosotros mismos. Y nosotros muchas veces pensamos que no. Pensamos, ¿verdad? Que nos cuidamos, como les decía al principio, lo que piensa el hermano, lo que piensa el vecino, lo que piensa, ¿verdad? El de al frente ahí, el que pasa criticándote, de ese tengo que esconderme. Y realmente el Señor ve todo. El Señor conoce nuestro corazón. Y lo que le decía, no tienen temor de Dios. No hay temor en Él. Y el temor de Él, hermano, el temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos ve siempre y que Él nos pagará conforme a nuestras obras, hermanos. O sea, saber realmente que Él nos ve todos los días, saber estar pendiente, no, el Señor me ve y el Señor, yo no quiero fallarle, y estar todos los días con esos pensamientos buenos. Y quiero leerles Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, el Señor ve a todos y nos conoce. Quiero leerle Salmo 139, del 1 al 3. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, todos. No dice, ¿verdad? Algunas cositas de mí no las conoce. No. Todas las decisiones que yo he tomado, todas las cosas que he hecho escondidas, todo lo que he pensado, ¿verdad? Y que no lo digo, el Señor lo conoce. El Señor conoce esa intención que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor viene y sabiendo que nosotros vamos a fallar, sabiendo que somos malos, Él viene y nos da la oportunidad de servirle, nos da la oportunidad de venir a la casa de Él a escuchar su palabra y nos tiene una gran paciencia, porque si no, hermanos, yo les digo, ¿verdad? Yo el primero me desesperaría. Imagínense, el Señor tiene una gran paciencia con cada uno de nosotros, que o sea, Él ve todo. Imagínense, póngase a pensar cada uno la maldad que tiene en su mente, la maldad que pasa por su cabeza todos los días. Y después uno dice, ¿verdad? Híjole, y el Señor todo eso lo sabe, todo, todo lo que nosotros pensamos hacia el vecino, hacia el hermano, ¿verdad? Que de frente lo saludamos y de espaldas lo criticamos. El Señor está pendiente de absolutamente todo. El Señor conoce nuestros corazones. Y yo les digo, hermanos, de nada sirve esconderse, ¿verdad? Del hermano a la iglesia si el pecado lo estás haciendo contra el Señor. El hermano te puede ver y te puede criticar. Y si vos sabes que al Señor no le ha fallado, ¿de qué? Pero qué, ¿verdad? Mucha gente tiene más importancia a la persona, más importancia a las personas de al lado. ¿Qué opina? ¿Qué dijo? Mira, ¿qué le está diciendo esto de mí? Pero no, yo sé que yo no hice eso. Entonces, hermano, tenemos que quedar bien con el Señor, no con las personas. Si nosotros buscamos quedar bien con las personas, hermano, nunca vamos a quedar bien con las personas, nunca. Si quedas bien con unas 3, va a tener 5 en contra. Y así es, en todo lugar así es. En el trabajo, ¿verdad? Si quieres quedar bien con todos, nunca vas a quedar bien con todos. Por muy bien que hagas tu trabajo, si lo haces bien, ¿verdad? Vas a quedar bien, tu jefe va a decir, qué bueno, pero va a levantarse uno con envidia. Va a levantarse uno, ahora mira, ese es que es un sapo, se está pasando. Y comienzan a inventar cosas. ¿Por qué? Porque están envidiando lo que estás haciendo. Y eso tenemos que tener cuidado. Quiero leerle 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos.
No dice solo las cositas buenas, ¿verdad? No, sea bueno o sea malo lo que hiciste, en el tribunal vamos a recibir, hermano, nuestra recompensa, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en la tierra, lo que nosotros le deseamos al hermano, lo que nosotros decimos con nuestra boca y ofendemos a la persona. Y quiero leerles Proverbios 5:21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, hermanos. Todos los caminos del hombre, hermano, están ante sus ojos, todos. No está hablando, ¿verdad? Solo los caminos, ¿verdad? En los que realmente nosotros, porque sí, muchas veces nosotros tomamos decisiones conforme, además, tiene que ser así, que el Señor nos guíe, pero muchas veces tomamos decisiones en las cuales no tomamos en cuenta al Señor, en las cuales, ¿verdad? Como siempre les digo, venimos a orar y le decimos al hermano, hermano, mire, tengo este plan, esto y esto, pero en nuestra mente nosotros ya sabemos que vamos a hacer eso. Aunque, de verdad, venimos a pedir oración, ya está la decisión y no es así. Realmente, si el Señor te dice no lo hagas, aunque vos pensés y digas, ¿verdad? Pero con esto voy a ganar tanto y estás seguro, pero no es así, hermano, sino que si el Señor te dice que no, Él sabe por qué. Muchas veces, ¿verdad? No puede ser por problemas económicos, sino que puede ser hasta por tu mismo corazón, porque el Señor eso es lo que cuida de nosotros, que nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón siempre se mantenga humilde, porque de nada sirve, hermanos, tenerlo todo y ver menos al de al lado y estar creyéndose más que los demás, porque la soberbia, hermano, el Señor la aborrece, el Señor no le agrada eso de nosotros. Y quiero que leamos Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermano, le he leído 5 versículos en donde nosotros nos damos cuenta que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros hacemos, el Señor está pendiente. Y hermano, eso más adelante, créame, en el tribunal vamos a pagar por todo lo que nosotros hemos hecho y tenemos que tener cuidado de ello. Vemos la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermano, lo pagaron, lo que hicieron ellos, todito pagaron. ¿Y saben qué? No pasaron hasta que se murió el último, hasta ahí. El Señor les dijo, ok, ahí sí, sigan. Porque nosotros, hermanos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y los que le decía el siguiente punto, la envidia. Muchas veces la envidia, hermano, es algo que es muy delicado porque pensamos muchas veces de que no estamos envidiando a alguien y sí lo hacemos. Y sucede también como Habacuc, que envidiamos al que le va bien, ¿verdad? Aquel ve y aquel es mundano y yo no sé por qué le va mejor que yo. Aquel es bien mundano, aquel, bueno, dice malas palabras, hace lo que quiere, insulta todo, ve de menos a los demás y tiene más, tiene dinero, toda la vida anda pisto, come lo que quiere, ¿verdad? Tiene un buen carro, tiene todo. Y Habacuc así era, Señor, pero mira eso, y yo, ¿qué onda? ¿Verdad? Somos hijos de él y muchas veces quedamos, Señor, pero yo soy tu hijo, pues, y tú me cuidas como la niña de tus ojos y comenzamos, pero realmente o sea, no es eso, hermano, eso es pura envidia. ¿De qué sirve tenerlo todo? ¿Ustedes creen que esas personas son felices? No son felices. Ellos pueden tenerlo todo. El que tiene dinero, yo a veces veo en el trabajo, cuando llegan hasta con 5 guardaespaldas porque tienen un temor, tienen un miedo y ahí están pendientes y realmente no tienen la confianza en el Señor. El que tiene la confianza en el Señor, ¿para qué sirve de que ande 5 o 7 guardaespaldas? Si realmente confiamos en Él. Y pasan todos los días, conozco gente que duerme con una pistola a su lado todas las noches. ¿Ustedes creen que eso es felicidad? Eso no es felicidad. ¿De qué sirve tener todo el dinero y no tener esa paz que solo el Señor la da? Porque nosotros, hermanos, yo le decía a mi esposa, yo le he dicho a ella muchas veces, nosotros, ¿verdad? Tal vez no lo tengamos todo, pero tenemos paz. Yo tengo paz, a mí nada me quita la paz. Ahí está ella, hemos tenido grandes problemas, deudas y todo, y yo ayer Eli me tocaba aquí y me decía, y vos no tenés nada de estrés. Le digo yo, es que yo, un solo sueño, duermo tranquilo y no es que no tenga problemas, porque sí los tenemos, todos tenemos problemas, pasamos dificultades, pero ¿qué pasa, hermano? Nuestra confianza no está en ningún hombre, nuestra confianza tiene que estar en el Señor y tenemos que cuidar, hermanos, a no envidiar las prosperidades de los necios, las prosperidades de los demás, porque eso, hermano, es algo personal de ellos. Si a ellos les va bien, pues que les vaya bien. En la misma Biblia dice el Señor, a que les vaya mal, siga. Pero tenemos que tener cuidado, porque de nada sirve, hermanos, tenerlo todo. Quiero leerles Proverbios 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y quiero leerles también Eclesiastés 4:4. Dice, he visto a sí mismo
que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que les decía, hermano, ver que el otro progresa y le va bien en su negocio, ¿verdad? Y en vez de alegrarnos, nos ponemos ahí como que, pucha, algo está haciendo ese. Algún viajecito está haciendo ahí y le están dando su billetito. Porque es lo primero que las personas dicen, no, es algún viaje hizo. O se fue allá, ¿verdad? A La Mosquitia y se encontró un paquetón allá en el mar y lo fue a vender. Eso es lo primero que dicen las personas, pero y comienzan a tener esa envidia y a comenzar, y no solo, ¿verdad? Lo piensan, sino que lo comparten con los demás. Y ya el otro dice, yo creo que sí. Y comienzan todos a tener ese pensar sobre cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Cuando alguien, un hermano que prospera, que nos tiene que alegrar, es nuestro hermano. O sea, a mí me alegra cuando le va bien a un hermano, pero imagínese si le va bien a aquel y digo, es basura, ni se lo merece. Imagínese que nosotros digamos, a Heller que le va bien con los frijoles y diga, es basura. Ojalá que se la arruine. O sea, imagínense, no. O sea, y disfrutar cuando les pasan cosas malas, no tenemos que disfrutar. Dice el Señor, ¿verdad? Cuando disfrutamos, bueno, voy a quitar la ira de aquel y le va a caer sobre vos. Tenemos que tener cuidado de disfrutar el mal de otra persona, de tener esa envidia contra ellos. Saúl, hermano, tuvo envidia de David. Saúl lo envidió. ¿Y saben qué? Saúl era el rey. David, nada, solo cuidaba ovejas. Y ahí le tenía una envidia. Y él comenzó sin antes ser el rey David. Le comenzó a envidiar y comenzó, ¿verdad?, a querer matarlo. Y vemos que cómo terminó Saúl. Saúl, ¿verdad?, terminó suicidándose. Suicidándose él, porque realmente, hermano, lo que hacemos, eso tiene consecuencias. Y uno puede decir, ¿verdad? Vemos que David tuvo para matarlo y no lo hizo. Ahora les digo, a nosotros alguien nos quiere ahí y cuando tenemos la oportunidad, uno dice, quisiera no ser cristiano en algunos. Yo he escuchado gente que dice, que si yo fuera cristiano me lo he hecho, y no fuera cristiano me lo he hecho. Y quedan con eso y yo digo, Dios mío, pero el deseo está en uno. Y esos pensamientos, hermanos, no tienen que estar en nuestra mente. Habacuc, como les decía, él tenía envidia de otras personas, ¿verdad? Hasta que él se dio cuenta y a la tercera vez el Señor no le contestó, entonces, nada, yo creo que el Señor debe pensar, mejor ya está enredado él solito ahí, que ahí va a entender. Y mira, Habacuc después dijo, bueno, Señor, voy a seguir orando, voy a seguir sirviéndote y pues que sea lo que tú digas. Y ahí siguió. Él se entendió de que lo que estaba pensando él eran puras tonteras. O sea, ver la prosperidad de los demás y eso no, hermano, no es bueno para cada uno de nosotros. Y otro punto, hermano, las malas amistades. Todos tenemos que tener cuidado con las malas amistades. Yo conozco muchas personas que por malas amistades se han apartado del Señor. Muchas personas. Es más, cuando yo iba antes de aquí iba a una iglesia y ahí yo me comencé a juntar con personas que bebían. Hermano, yo comencé a beber hasta como a los 21, 22 años. Porque lo digo así porque hoy en día hay güirros de 14 años que ya beben, fuman y todo. Y yo decía, llegar a los 21, 22 años sin beber era algo, ¿verdad? Dios mío, rompió récord. Porque estamos en un tiempo donde cipotíos asaltando 14, 13 años, que así son, ¿ves? Te ponen la pistola y te dicen, dame todo lo que tenés. Y así, pequeñito. Y realmente yo decía, ¿verdad? Y comencé a acercarme con ellos. Y digo, bueno, voy a echarme una. Y así empezamos, una cerveza, y después botellas, que XL, que lo otro. Y comenzábamos a beber y caí en el vicio. ¿Y saben qué? Me aparté. Y yo era una persona, un niño, porque era un niño. Antes de pasar todo eso, yo servía al Señor desde los 14, todos los días en la iglesia, todos los días. Solo un día era que no había reunión y no iba. Pero de ahí, todos los días yo servía, en todo. Estaba en drama, estaba en alabanza, estaba en todo lo que me ponía. Yo quería estar ahí sirviendo. Y ya también hacían discipulados, ahí iba también a recibir discipulados. Y cipote, porque era lo más pequeño. Y después de eso, hermano, me separé por las malas amistades. Yo les digo, todos, ¿verdad? Tienen amigos, lógicamente, que no conocen al Señor, porque también uno tiene que saber que uno tiene que hablarles del Señor a ellos. Pero lo que tenemos que tener cuidado nosotros es no dejarnos llevar por todas las cosas malas que hay en ellos, sino al revés, que ellos realmente conozcan al Dios que nosotros servimos. Porque sí, ¿verdad? Es difícil uno saber que hiciste algo y que compartías con ellos, como en el caso mío, yo compartía con mis compañeros de trabajo todo eso. Si en mi trabajo todos tienen vicios y yo voy a veces en el camión y empiezan a hablar, mira, ando de goma, ando aquí, ando.
y esto, pero todos, todos. Y yo digo, antes vivía, antes compartía con ellos, antes yo era los que le decía, sí, te acuerdas, anoche demasiado bebimos y comenzaba a compartir con ellos. Y hoy en día solo los escucho y digo, qué vida esa, no tiene sentido. Y no debe alegrarnos porque a mí no me alegra si yo quisiera retroceder el tiempo y no hacer lo que hice. Pero, ¿por qué? Porque sabemos realmente a quién estaba fallando. Sabemos que aún en medio de todo ese relajo había alguien que cuidaba de nosotros. Había alguien que tenía ese cuidado y sabiendo con todo lo que estábamos haciendo y sabiendo también que ni tan siquiera pasaba por nuestra mente de Jesús. Para nada, ¿verdad? Disfrutábamos, hacíamos lo que queríamos y no pensábamos en él, pero él, hermano, siempre ha estado pendiente de nosotros, aún porque sabemos que todo viene de él, hasta el querer, hermanos, y el hacer, todo viene de él. Y quiero leerles Proverbios 12:26. Dice, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Hermanos, ahí más que claro, ¿verdad? Podemos ser guía para el prójimo, pero también nos podemos extraviar por ellos mismos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Y un ejemplo de las amistades, David y Jonatán. O sea, ellos eran dos personas que se amaban así, como a sí mismo amaba al otro. Ellos se amaban como a sí mismo y tenían ese cuidado de cada uno de los dos. Y Jonatán, sabiendo que el padre de él quería matar a David, Jonatán venía y le decía, mira, no, te voy a dar tu cosa, mira, te perdés porque mi papá ya me di cuenta que te quiere matar. Comenzaron ellos a darse señales, porque antes no era por teléfono, yo te voy a avisar, no, ellos comenzaban a darse señales y él le decía, no, mira, si pasa esto, mira, yo creo que mi papá ahí te quiere matar, perdete. Y él comenzó a escondidas a decirle, te vas. Y se volvieron. Y más adelante David tuvo la oportunidad, ya había muerto Jonatán, y más adelante David se acordó de esa amistad y se acordó de toda la ayuda que le dio Jonatán. Y vemos que un hijo de él, ¿verdad? Que era una persona inválida que se arrastraba. ¿Y qué hizo David? Se acordó, no, yo lo voy a, porque Jonatán, yo me acuerdo que Jonatán lo dio todo por mí. O sea, él estuvo pendiente de mí y él fue buena tierra y él vino, ¿verdad? Y bueno, todo lo que yo vista, todo vas a usarlo vos y comenzó a cuidar de él. Y hermanos, muchas veces nosotros sí nos ayudan, pero cuando ya tenemos que ayudar, olvidamos la amistad, olvidamos lo que compartimos con los hermanos, porque vemos que David, y no era Jonatán, era alguien, una descendencia de él, ¿verdad? No era directamente Jonatán, pero era como que lo hiciera parecer, se acordó y Jonatán ya no estaba vivo, ¿verdad? Como para que uno diga, para que mire a Jonatán de que yo le ayudé. No, ya, no, ya estaba muerto, pero él se acordó y él sabía que realmente era un gran amigo para él y que lo amaba y cuidó de él. Y quiero, hermanos, que leamos Romanos 12:1. Antes de leerlos, tenemos que entender, hermanos, que nuestra mente tenemos que santificarla. Realmente ahí está toda nuestra lucha, ahí está toda la batalla que nosotros tenemos en todo el día, nuestra mente, por ahí pasa todo y tenemos que tener cuidado. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que estar con el Señor apartados de todo mal, para que sí nosotros seamos agradables para Él. Imagínense nosotros después de hacer tantas tonteras, vengamos a la iglesia, ¿verdad? Y a servir y saber que estamos sucios, saber que estamos haciendo las cosas como al Señor no le agrada. ¿Ustedes creen que es correcto que vengamos y nos pongamos acá al frente viniendo de fornicar? No es correcto, no es correcto. El Señor quiere que nosotros le entreguemos un servicio con excelencia, hermano. No importa lo que vayamos a hacer, si puedes estar de atalaya, es un servicio para el Señor. Muchos lo ven, ¿verdad? La atalaya, pero todo es importante. Todo. El Señor, el servicio lo ve como algo hermoso, o sea, un agradecimiento de parte de nosotros hacia Él. Y esa es la carga, hermano, que el Señor nos da, servirle a Él. Y el Señor tiene, ¿verdad?, que recibir todas las cargas que le traemos.
Los problemas, las deudas, los problemas de matrimonio, todo, el que tiene problemas de matrimonio, el que tiene problemas con sus hijos, el Señor, todas esas cargas, ¿verdad? Venimos nosotros y se la entregamos. Y el Señor viene y solo te dice, bueno, servime, ¿verdad? Recoger las ofrendas, recibir las personas en la entrada, cuidar los carros, cuidar que un niño no salga. Eso es lo que el Señor nos da como carga. Y nosotros muchas veces nos quejamos y muchas veces, hermanos, no queremos ni venir a servir ese día, ni venir a servir, ¿verdad? Es que hablar de atalaya. No, tenemos que realmente entender la responsabilidad que hay en nosotros de servirle a Él y venir, hermanos, todos los días que hay reunión en la iglesia, venir los domingos, los sábados, los miércoles. Hay que congregar, hermano. Si el Señor nos dice que hay que congregar como algunos lo tenían por costumbre, y si nosotros no congregamos, ¿cómo vamos a querer buscar de Él? ¿Cómo vamos a querer leer la Biblia? ¿Cómo vamos a querer orar si no recibimos palabra? Nos quedamos con lo que recibimos en la reunión a que fuimos el mes pasado y con eso creemos que vamos a durar todo el año. No es así. Es realmente, eso es constante. Y si escuchamos palabra aquí, en nuestras casas tenemos que ir a leer, tenemos que ir a estudiar, ¿verdad? El que no ha leído la Biblia comienza desde Génesis. Ahorita está mi tía aquí que vino de Estados Unidos y ella me dijo que había leído toda la Biblia. Me dijo, leí toda la Biblia. Y nosotros hemos comenzado a hablarle del Señor a ella porque no es cristiana, pero ella está leyendo la Biblia. Y ella es de las personas que le estamos hablando algo y ella dice, léemelo en la Biblia, si está ahí, enséñame, si está ahí, quiero ver si está. Y cada cosa que nosotros le decimos, ella dice, tiene que estar ahí, si no, no te lo escuchas, y ella está pendiente. Le digo, qué bueno, ahí está, le digo, lo que le estamos diciendo, ahí está. Y si venimos nosotros, le abrimos la Biblia y le comenzamos a leer. Y así la persona se va dando cuenta realmente de muchas cosas que hay en la Biblia, porque yo le voy a decir, muchas personas no han leído casi absolutamente nada de la Biblia. Muchas personas se quedan con lo poquito que enseñan en las iglesias, en muchas iglesias, porque hoy en día en la mayoría de las iglesias casi no leen Biblia. Más que todo es más motivacional, ¿verdad? O sea, de poner ánimo y decir, y eso no tiene, hermano, nada que ver, porque es diferente. Quien te da los ánimos y quien te da las fuerzas es el Señor, es Él. Y el leer su palabra, hermanos, leer lo hermoso que Él nos enseña en ese libro, hermano, tan especial. Y quiero leerles Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro, hermano. ¿Dónde está, hermano, la clave? Tener la esperanza en el Señor, tener fe, confiar en Él. Si nosotros, hermano, no tenemos esperanza en el Señor, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Es como nosotros vamos a permanecer en Él. No podemos. ¿Por qué? Porque ¿en quién confiamos? Muchas veces confiamos en las personas, no en lo que el Señor realmente nos dejó escrito. Y yo sé, hermanos, que cuesta, yo sé que es difícil, ¿verdad? Cuando uno pasa situaciones complicadas, pero realmente es que el Señor está en todo. El Señor tiene el cuidado de absolutamente todo. Yo lo he visto en momentos que yo digo, de aquí no me saca nadie, digo, en momentos, y de repente nos sacó el Señor. ¿Por qué? Porque comenzamos a confiar en Él, ¿verdad? Y comencé a decir, Señor, no importa lo que pase, yo confío en ti. Y en todo estás tú. En todo lo que pasa estás tú, Señor. Porque la mayoría comienza, cuando un hermano pasa un problema, comienzan a decir, ese está pecando, ese algo hizo, algo está pagando. Y hermanos, todos pasamos tribulaciones, lo que hablaba yo con los hermanos anoche, todos pasamos tribulaciones. En las iglesias hoy en día le inyectan la idea de que no va a sufrir, de que no va a pasar, ¿verdad? Tribulaciones y de que todo va a ser bonito. Y no es así, es totalmente lo contrario, hermanos, pasamos tribulaciones. Y más cuando vivimos rodeados de personas que no conocen del Señor, es más complicado porque comienzan ellos a fijarse en todo lo que nosotros hacemos. Y como el espíritu que está en ellos no es el mismo que está en nosotros, entonces son dos espíritus opuestos y uno va a estar, ¿verdad?, envidiando al otro y van a estar criticándonos. Y todos los días va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca van a estar de acuerdo, hermanos, con lo que nosotros hacemos y a quién servimos. Y al hacer esto, hermano, cambian nuestros pensamientos cuando leemos su palabra. Cuando leemos nosotros la Biblia, comienza a cambiar todo lo que nosotros pensamos. Ya no pensamos como antes. Usted cree que piensa diferente porque, ¿verdad? Usted quiere, no. Porque realmente el conocimiento que nosotros hemos obtenido de la Biblia nos hace pensar diferente. Nosotros ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Y sabemos que no nos conviene todo, por muy bien que lo mire la persona, y sabemos que no es correcto, no nos conviene.
y no tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerle a Él en todo, en lo que la palabra del Señor nos dice. Quiero leerle Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vemos, hermanos, realmente cuando nosotros tenemos una constante relación con el Señor, viene esa paz. Viene esa paz que muchas veces yo he dicho, o sea, una paz que no entiendo, una paz que muchas veces no comprendemos. Y tenemos paz y a veces estamos en medio de la tormenta y en medio de tantos problemas, pero yo tengo paz. Y es la confianza de Él, la confianza que nosotros tenemos en Él. Y dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, tenemos que amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, hermano. Y cuando dice mente, hermano, es porque sabe que ahí está lo que nosotros, lo que pasa por nosotros, lo que pensamos, las malas intenciones y todo lo que nosotros queremos hablar muchas veces y que sabemos que no es correcto, las malas palabras, el ofender a una persona, o sea, decir cosas que no son correctas, todo eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque yo les digo, pasan cosas malas por nuestra mente, ¿verdad que pasan? Pero la diferencia es que no tenemos que decir. Y que eso, hermano, sabemos que no tiene que volver a pasar, o sea, no tenemos que tener malos pensamientos. Cuando yo tengo un mal pensamiento, digo, no, realmente no debo tener ese pensamiento. Y busco la manera de, Señor, quítame eso. O sea, no quiero volver a pensar eso en contra de un hermano o cualquier cosa. Uno tiene que tener cuidado con lo que piensa, con lo que pasa en su mente. Si nos pasa algo y sentimos envidia, sentimos algo, tenemos que realmente orar y decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué tengo que hacer? Realmente lo principal, tenemos que buscar más de Él, hablar más con Él y leer su palabra, o sea, cada día leer su palabra. Y yo sé que, ¿verdad? Al principio da pereza ver el montón de letras, y uno dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Bueno, Génesis, y comenzamos a leer, y uno va diciendo, qué hermoso, tantas cosas. Yo cuando comenzaba a leer Génesis, yo decía, Dios mío, tantas cosas. Y cuando uno comienza a leer la Biblia seguido y uno dice, bueno, la voy a leer 5 veces toda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos estudiando una parte, nos acordamos, por eso es que en tal parte dice esto. Y comenzamos nosotros a entender más su palabra. Pero imagínense que vaya, ¿verdad? Y solo lea una partecita y ya se quedó con eso. ¿Qué vamos a aprender? Nada. No vamos a aprender nada. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estudiemos su palabra, que la escudriñemos, porque eso nos ayuda mucho, hermanos. Y el poder exhortarnos los unos a los otros con amor, ¿verdad? No a estar ahí, basura, no, con amor. Con amor, si vemos que un hermano en Cristo está dando, vení hermano, fíjate que eso no es correcto, mira, pero en amor, pero es porque tenemos que tener cuidado de que el otro, pero muchas veces vemos que el otro está fallando en algo, y más lo hundimos. Y comenzamos, ¿verdad?, a compartir con el otro y decir, mira ese, mira, y es Chuchi, no, yo no sé por qué hace eso. Y comenzamos a criticar a la persona en vez de ayudarnos los unos a los otros, porque es nuestro hermano. Si nosotros vemos que un hermano, ¿verdad?, de padre y madre, y vemos y que tiene un problema, vamos a ir, ¿verdad?, a ayudar. ¿Y qué te pasa? Y así mismo, imagínense nosotros, la familia de la fe, tenemos que tener cuidado entre nosotros mismos, ayudarnos entre nosotros, no criticarnos, no mantener distancia, ¿verdad? Y saludar hipócritamente, porque muchas veces pasa. Nosotros saludamos y por allá en la mente uno dice, no, es basura. ¿Ya? O sea, no, ¿qué sentido tiene saludar a alguien y pensar cosas que nada que ver? ¿Verdad? O sea, no tiene sentido. Tenemos que amar a nuestros hermanos, amarlos de verdad y sufrir cuando ellos sufren y reír cuando ellos ríen, o sea, estar felices cuando ellos están felices, porque eso es lo que el Señor quiere, que tengamos nosotros un mismo sentir y que seamos unidos, que nos amemos y que ayudemos al hermano. Y yo les digo, ¿hasta cuándo nosotros debemos hacer todo esto, hermanos? ¿Hasta cuándo? Mientras tengamos vida, hermano. Mientras tengamos vida. Esto no es verdad como que le puedes dar cuerdita y él solo va avanzando. No, todos los días, hermano. Todos los días nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Todos los días nosotros tenemos que leer su palabra. Todos los días tenemos que orar. Todos los días, hermanos, tenemos que apartar un espacio con Él y platicar y explicarle lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos,
los planes que nosotros tenemos. Vemos que ahorita es principio de año, 1 de enero. Nosotros tenemos planes. Yo creo que todos tienen planes. Todos tienen metas, quieren algo, ¿verdad? Lo que quieren llegar, tener su casa, no sé, tener su carro. Los que no tienen moto, tener su moto. O sea, todo el mundo se plantea algo, ¿verdad? Yo vengo al Señor, Señor, hoy quiero hacer esto. En este año quiero tener una casa. Y viene el Señor, ¿verdad? Y Él escucha lo que nosotros le pedimos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Su voluntad. Buscar primeramente el reino de Él. No buscar la casa. No buscar, ¿verdad? Cómo pagar la casa, cómo no. Buscarlo a Él. Buscar primeramente su reino. Y es muchas veces que nosotros queremos buscar lo que queremos, las metas, ¿verdad? Queremos buscar la moto. Yo esa moto la voy a pagar como sea. Voy a sacar un préstamo aquí, voy a sacar un préstamo allá. Y no es así, hermano. Sino que realmente ser guiados por Él. Realmente hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, escuchar su palabra, aunque muchas veces nosotros no querramos, ¿verdad? Y veamos las cosas y cómo el Señor no quiere que haga esto, si aquí me va a ir bien. El Señor conoce, hermanos, el futuro. Él sabe lo que más adelante va a pasar. Él sabe, hermano. Hace poco me falló la moto, ¿verdad? No me encendía y estábamos con mi esposa y no me encendía. Y Dios mío, ya me agarraba la tarde porque tenía que ir al trabajo. Y esta moto nunca me ha fallado. Solo está de toque, encendía y todo. O sea, y digo, ¿qué pasa? Y no me encendía y nada. Pues digo yo, no, vamos a tener que irnos en el carro. Y yo estaba todavía, y Dios mío, ¿por qué esa moto? Y yo en todo el camino, ¿por qué me falló esa moto? ¿Por qué me falló la moto? Era la batería, y porque esa batería que usa esa moto es cara. Vale como casi 3,000 lempiras. Y vale más que una batería de carro, yo no sé por qué, la Yamaha. Son carísimas. Y sí. Y le digo, voy a tener que estarla empujando ahí. Y realmente yo venía en todo el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Y Eloisa me escuchaba, que yo me quejaba y decía, esa moto. Y el Señor me habló por medio y me decía, de algo nos salvó el Señor. Ella me dijo, algo nos iba a pasar. No lo mires de esa manera, me dice. Recordad que el Señor hay que verlo en todos nuestros caminos. Y ya me cayó el 20. Yo dije, es cierto. Y muchas veces nosotros nos quejamos que ¿por qué no nos sirve esto? ¿Por qué no me enciende el carro? ¿Por qué no pude ir a tal lado? Y es porque el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. Ya imagino al Señor arriba, se está quejando de que no le enciende la moto y también de lo que lo salvé. Pero nosotros, como no conocemos el futuro, muchas veces nos quejamos. Y eso es, hermanos, porque tenemos que aprender a confiar en Él. Porque tenemos que aprender en que nuestros caminos, hermanos, no son los caminos de Él. Y tenemos que caminar, hermanos, en sus caminos, no en los que nosotros queremos, sino en los de Él, en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos, pasamos tribulación, sí vamos a pasar tribulaciones, hermanos. Los problemas no se acaban. Las cosas vienen peor, vienen cosas peores todavía. Y eso que hoy en día se ven cosas tan raras. O sea, cómo está el homosexualismo en todos lados y o sea, un solo relajo. Yo en cada lado que voy siempre hay una persona ahí que la miro medio rara y yo digo, Dios mío, ¿cómo está? ¿Verdad? Y yo digo, Señor, ten misericordia de una persona que entienda, porque ellos quieren que los acepten y están metidos a rollo que los acepten. Y ayer hablaban de que hay países en donde ya están comenzando a tener esa regla de que si viene alguien y no lo acepta como tal, ¿verdad? Y le dice, bueno, ya hasta lo puede demandar. Y yo, Dios mío, ya demandar a alguien solo porque no te acepta como sos, o sea, como lo que querés ser, porque eso no tiene nada que ver. Y realmente este mundo, hermanos, cada día se está enfermando aún más, o sea, está todo peor y no va a mejorar. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor y prepararnos, hermanos, y permanecer en Él. O sea, no dejarnos llevar por las costumbres, no dejarnos llevar por los problemas, por las malas amistades, sino que tener nuestra confianza plenamente en Él. Y hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta que nos entierren, hasta ahí. Y tenemos que confiar en Él y confiar en el Señor cada día, entregarnos totalmente a Él, orar, hermanos, levantarnos cada mañana y orarle a Él. En el trabajo, orar, como vas a hablarle a Él, de expresarle lo que nosotros sentimos, expresarle lo que nosotros pensamos. Si tal vez alguien te calentó la cabeza, te habló fuerte, encerrate, Señor, ahorita quiero decirle todo aquel. Pero ayúdame, dame paz, y el Señor viene y comienza a trabajar en nuestra vida. Pero tenemos nosotros que acercarnos a Él, tenemos nosotros que dedicarle un tiempo, tenemos nosotros que expresarle todo lo que nosotros pensamos. Así como muchas veces nos acercamos a los amigos a contarle, ¿verdad? Muchos tienen amigos donde se le cuenta, ¿verdad? Me siento así, fíjate que tengo este problema.
Imagínense que muchas veces no se lo contamos al Señor y es a Él a quien tenemos que contarle nuestros problemas, porque el amigo nos puede fallar, les cuento, nos puede fallar, pero el Señor, hermano, siempre, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y lo ha demostrado en toda nuestra vida. Yo lo he visto en toda mi vida y aun cuando yo le he fallado, aun cuando ni tan siquiera en mi mente he pensado en Él, el Señor ha tenido cuidado de mí, de dónde nos ha traído. Yo comenzaba a pensar ahorita en diciembre, de dónde el Señor me ha traído, y digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? O sea, perdido totalmente. Y ¿saben qué? En mí no, yo no quería, ¿verdad?, buscar del Señor, en mí no nacía eso. Si de repente el Señor puso eso en mi corazón, Él lo puso, de poder buscarle a Él, de poder entregarme totalmente a Él. Y Él ha comenzado a quitarme muchas cosas. Y ¿saben qué? Todavía falta que me quiten muchas cosas todavía. Pero el Señor empezó por las cosas que más me afectaban. Él comenzó esto y ahí poco a poco el Señor fue trabajando conmigo. Y así mismo lo hace con cada uno de ustedes y lo quiere seguir haciendo. Pero tenemos que entregarnos a Él y ser constante, hermano, no dejarnos llevar por las emociones, porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, cómo nos sentimos, si estoy triste, si tengo este problema. Si es así, hermanos, les cuento que nunca va a querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las emociones. Conozco personas que van un mes sí y otro mes no. ¿Y eso qué? No tiene nada que ver. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros tenemos que ser constantes, congregarnos cada día y buscar del Señor, porque nosotros dependemos de Él y nuestra confianza tiene que estar en Él. No en nuestro trabajo podríamos tener el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? El mejor sueldo y decir, de aquí cubro todo, aquí salgo de mis deudas, aquí tengo, pero realmente si no tenemos al Señor y si no confiamos en Él, de nada nos sirve tener tanto dinero, tener lo que tengan, si no está el Señor. Prefiero, hermano, como le decía una vez al Señor, prefiero estar en la escasez, pero tenerte a ti. O sea, tal vez no tener nada, pero tenerte a ti. Y le decía a mi esposa yo, ¿qué tal y el Señor quiere que toda la vida alquilemos? Y hasta ella decía, ¿verdad? No digas eso. Y si el Señor lo quiere, le digo yo, ¿qué tiene? O sea, si el Señor quiere que yo alquile toda mi vida, imagínense que voy a vivir toda mi vida queriendo mi casa y mejor confío en Él. Señor, si me vas a dar la casa, yo confío en ti que me la vas a dar. Señor, si quiere que alquile toda la vida, voy a alquilar. Así es, a confiar en Él. Es como Él quiera, hermano, no es como nosotros queramos. Es como Él quiera. Al final, el Señor no le interesa que tengas todos los terrenos y al final todo esto queda aquí. Puedes ser dueño de todo Honduras, de nada te sirve. Mejor, hermanos, tener nuestra casa allá arriba, donde nosotros vamos a vivir y vamos a compartir con el Señor y a escucharlo a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos contigo. Gracias, Padre, por el cuidado que tú has tenido, Señor, en cada uno de nosotros. Porque, Señor, te hemos fallado, Señor. En cada momento fallamos, Señor, y fallamos cada día, Señor. Pero sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Y que el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, es inmenso. Gracias porque cada día tú lo muestras, Padre amado. Porque aún en la adversidad, Señor, tú estás ahí. En los problemas tú estás con nosotros, Señor. Siempre, Padre, fortaleciéndonos. Siempre, Señor, con nosotros, dándonos amor, Señor. Y hablándonos, Padre amado, porque tú es lo que cada día haces, Señor, hablar con cada uno de nosotros y muchas veces no queremos escucharte. Gracias, Padre, porque siempre has estado a nuestro lado. Gracias, Señor, y sé tú nuestra fuerza, Señor, en cada momento. Sé tú nuestro guía, Señor. Que nosotros no tomemos decisiones por sí mismos, Padre, sino que te tomemos en cuenta en todos los planes, Señor. Porque queremos hacer, Señor, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, no el de nosotros. Porque yo puedo tener miles de metas, Señor, miles de planes, Padre, pero realmente el plan que es el que se va a cumplir es el que tú tienes para mí y para el de mis hermanos, Señor. Padre, que se cumpla, Señor, ese propósito que tú tienes en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, con cada uno de ellos. Bendice sus familias, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Sé tú siempre nuestro sustento, Señor. Y aunque nos falten muchas cosas materiales, Señor, te tenemos a ti. Te tenemos a ti, Padre, y eso es lo que llena, eso es lo que nos da paz, Señor. Saber que tú, Señor, estás en nuestro corazón y que tú nos das fuerza, Señor, y que tú nos guías cada día, Señor, y que cada mañana al despertar sabemos que tenemos un Dios que nos va a dar una oportunidad de acercarnos a Él nuevamente, Señor. Aún nosotros siendo pecadores, gracias, Padre, por tu gran misericordia, Señor.
Seas tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor. Seas tú, Señor, cuidándolos, Padre amado. Sé tú protegiéndolos, Señor, y bendiciendo sus vidas, Padre amado. Que en este año, Señor, nosotros podamos acercarnos más a ti, Señor. Que nosotros podamos dedicarte más tiempo, Señor. Y que podamos platicar contigo, Señor, más tiempo, Padre. Y poder pensar, Señor, en cada uno de los planes que tú estás ahí, Señor. Y en cada uno de los caminos que tomemos, Señor, que sea el camino que tú, Señor, quieres que nosotros tomemos. Que no nos desviemos, Señor, que no tomemos malas decisiones, Padre, porque cada vez que tomamos malas decisiones, Señor, retrocedemos y tenemos que esperar tiempo para que esas malas decisiones tomen las consecuencias, Señor, y de ahí volver a comenzar, Señor. Ayúdanos, Señor, sé siempre nuestro sustento, nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén.